Gumieldizán es un pueblo situado en la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Forma parte de la comarca de la Ribera, partido judicial de Aranda de Duero. La localidad tiene una superficie de poco más de 75 km cuadrados y está situado a 853 metros sobre el nivel del mar. A 1 de marzo de 2023 tienen censados casi 600 habitantes. Esta población se triplica en época estival debido al turismo. Visitamos Gumieldizán a mediados de octubre de 2023. Aparcamos frente a la piscina municipal y entramos a la villa a través del Arco de los Mesones, también conocido como Arco del Matadero. Esta es una de las 5 puertas de acceso a la villa que tenía la antigua muralla. A través de este arco pasaba el Camino Real de Madrid y en su frontón hay una placa fechada en 1786, en la que en castellano antiguo se puede leer la siguiente inscripción: esta obra se hizo a costa del excelentísimo señor Duque de Osuna, señor de esta villa, por don Miguel López Gil, año de 1786. Se ubica en el extremo norte de la calle Real, mientras que en el extremo opuesto encontramos un trozo de la muralla que antiguamente rodeaba toda la villa. Repasando brevemente la historia de Gumieldizán, vemos que en el año 1326 el rey Alfonso XI, apodado el Justiciero, declaró a Gumieldizán como villa real. En el año 1335, su hijo, el rey Pedro I, apodado el Cruel, confirmó todos sus privilegios. El privilegio original todavía se conserva y su contenido figura transcrito en el libro Becerro, que se guarda en el Archivo Histórico Municipal. Gumieldizán estaba totalmente amurallado. El acceso a su interior se realizaba a través de 5 puertas, como he dicho anteriormente. La muralla también tenía un torreón o fortaleza con galerías subterráneas. Se estima que estaba construido en el año 1464. Esta villa perteneció a distintos señoríos, entre los que figuran el de Avellaneda, el del Marqués de Santillana, los condes de Ureña, el duque de Osuna, etc. Más adelante volveremos a hacer alusión a ellos. Aquí fue educado en su infancia Santo Domingo de Guzmán, entre los años 1175 y 1221. La casa en la que habitó se ha distinguido con una placa conmemorativa. Atravesado el Arco de los Mesones, nos adentramos en la villa a través de la calle Real. Nada más entrar apreciamos la arquitectura típica castellana, es decir, casas construidas mediante el empleo de tapial o adobe, aunque a veces aparece mezclado con paredes de mampuesto o sillarejo en las plantas bajas. Las cubiertas son casi siempre de teja cerámica curva. Pasamos frente al bar El Palacio, giramos ligeramente a la izquierda y ya vemos la torre de la iglesia. Giramos a la derecha tomando la calle Santa María, que desemboca en la Plaza Mayor, donde nos encontramos con la joya de la corona de Gumieldizán, la iglesia de Santa María, dedicada a la Asunción de la Virgen. El templo ocupa el lado norte de la Plaza Mayor y su fachada principal está orientada al sur. El lado oeste de la plaza se cierra con un frente de edificios de 2 y 3 plantas con la planta baja porticada, y en el este se ubica el ayuntamiento haciendo esquina con la calle Malpica. Situados en la plaza, la iglesia de Santa María acapara toda la atención de cualquier visitante. Fue construida sobre otra anterior, de la que todavía se conserva una puerta en la parte norte. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1962. Se construyó entre los siglos XV y XVII, siendo de estilo renacentista con toques barrocos. El acceso al atrio de la iglesia se realiza a través de una escalinata del siglo XVIII, dando más empaque, si cabe, a la fascinante fachada principal, por lo que se la compara con el monumento jordano de Petra. El templo tenía 3 puertas. La puerta honda, situada en su fachada oeste, fue clausurada en 1745 por el interior de la portada, que se ha mantenido. Es de estilo gótico, con arquivoltas y sin ningún tipo de decoración escultórica. Por otra de las puertas, la de San Nicolás, se accedía a un cementerio hasta mediados del siglo XIX. Por último, la puerta principal de acceso al templo se ubica en su fachada sur y es la puerta de Nuestra Señora de la Asunción, es de principios del siglo XVII. La impresionante fachada retablo de este templo gomellano se terminó en el año 1627, siendo atribuida su autoría al tracista Pedro X de Palacios.
La fachada presenta 3 cuerpos y 3 calles. Las calles laterales están configuradas mediante columnas corintias y hornacinas, mientras que en la calle central apreciamos una portada adintelada sobre la que se superpone en el segundo cuerpo un relieve de la Asunción de Nuestra Señora sostenida por ángeles y, en el tercer cuerpo, otro relieve en el que se aprecia la coronación de la Virgen, con Dios Padre como Creador, su Hijo con la cruz como Redentor y el Espíritu Santo en forma de paloma como Santificador. La fachada se remata con un frontón partido en el que figura la fecha de terminación, así como los nombres del mayordomo y del párroco de aquella época, junto a unas llaves y una tiara pontificia, culminando el conjunto arquitectónico escultórico con una cruz. Las hornacinas laterales nunca fueron ocupadas y la decoración escultórica se remata con los 4 evangelistas, situados a cada lado de la puerta de acceso. En la parte superior del primer cuerpo se completa la decoración con los relieves de la fe, la esperanza, la caridad y la justicia. ¿Recordáis que comentamos anteriormente que la villa perteneció a distintos señoríos? Pues bien, en la parte alta de la torre campanario, que es del siglo XIII, bajo la crestería y las agujas que dan a fachada sur, se colocó un reloj en el siglo XVIII. A ambos lados del mismo figuran los escudos nobiliarios de los Girón y los Mendoza, toda vez que don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, fue señor de Gumiel durante 6 años, y don Pedro Girón, gran maestre de Calatrava, también lo fue, dejando el título en herencia a sus descendientes, los condes de Ureña y duques de Osuna. En el interior nos encontramos con 3 naves cubiertas por bóvedas de terceletes. Por si os preguntáis qué son los terceletes, os aclaro que tercelete o arco tercelete es cada uno de los nervios o arcos de una bóveda de crucería compleja, siendo este estilo arquitectónico más propio del gótico tardío. Estos nervios van desde cada uno de los ángulos de apoyo donde se unen con los nervios o arcos diagonales hasta las claves secundarias de la bóveda, toda vez que en este tipo de bóvedas complejas hay varias claves de bóveda. Normalmente la intersección de los nervios se solía rematar con motivos ornamentales en forma de florones, escudos o pinjantes. Los nervios se unen de 2 en 2 para formar un nervio secundario denominado ligadura, que va hasta la clave central. Además de su aspecto decorativo, los terceletes tienen la capacidad y sirven funcionalmente para sostener los tímpanos de la plementería, que en estas bóvedas puede llegar a ser más amplia. En su interior podemos admirar la joya de esta iglesia, el impresionante retablo que preside el altar mayor, en estilo gótico tardío, del siglo XVI, siendo uno de los más importantes de su época en España. Se cree que está realizado en madera de nogal, con 15 plafones en los que se refleja la vida de Jesús y la Virgen María. Las tallas dedicadas a la Virgen se sitúan sobre la calle central del retablo y representan el nacimiento, la ascensión y la coronación. A ambos lados del mismo y frente a las naves laterales nos encontramos en el lado de la epístola el retablo de Santiago y en el del Evangelio el de San Pedro, retablo gemelo del anterior. Ambos son de estilo renacentista, estando atribuidos a Juan de Arteaga, que fue discípulo de Juan de Juni. Por encima de ambos retablos aparecen los escudos del obispado de Osma, de quien dependía esta parroquia. Inicialmente, en el frente de la nave de la epístola había una capilla funeraria financiada a mediados del siglo XV por don Pedro de Gumiel y su esposa, doña Catalina Velázquez, de ahí que estuviera bajo la advocación de Santa Catalina, cuya talla ocupa la parte alta del retablo de Santiago. En el frente de la nave del Evangelio, como dijimos anteriormente, se encuentra el retablo de San Pedro. En el cuerpo superior se muestra el abrazo ante la puerta dorada, debido a que estuvo dedicado a Santa Ana. En el cuerpo central se nos presenta la figura del santo entronizado. Su adaptación al retablo parece estar algo forzada, por lo que se piensa que podría provenir de la ermita de San Pedro y San Andrés, desaparecida en 1820. Los relieves laterales relatan escenas de la vida del santo. En la sacristía existe un pequeño museo en el que se muestran importantes pinturas en tablas del siglo XV y bellas tallas de los siglos XVII al XVIII, e interesantes capiteles del desaparecido monasterio de San Pedro de Gumiel y de otras iglesias bajo la jurisdicción de la zona. Algunas de estas obras son muy interesantes y han sido presentadas en distintas exposiciones, como veremos después. La mayoría de ellas se encuentra en la sacristía, en un espacio dividido en 2 salas ubicadas junto al presbiterio, habiendo sido antiguamente la capilla funeraria de la Purísima, fundada por los Meléndez de Gumiel.
En el centro de la primera sala se levantaba el sepulcro familiar, consistente en un túmulo renacentista de piedra de Ontoria y jaspe de Espejón. Como aclaración, diré que ambas piedras se extraían de canteras en la región de Espejón, sita en Soria, mientras que la segunda se obtenía también en canteras de Huerta de Rey, en Burgos. El principal uso de ambas era como material ornamental en monumentos importantes. A título informativo os diré que la piedra de Ontoria fue muy utilizada en las catedrales de Toledo, Burgos y Segovia, así como en el monasterio del Escorial y el Palacio Real de Madrid. Volviendo a la iglesia de Santa María de Gumiel, en el año 1975 el túmulo fue desmontado para dejar más despejada la capilla, ya que era en ella donde se celebraba el culto diario. Actualmente solo se conserva una referencia en el suelo. Tras ser declarada Monumento Histórico Artístico, en el año 1963 la iglesia fue restaurada aprovechando en ese mismo momento para colocar la parte central de los dos retablos gemelos de estilo barroco, el de San Esteban y el de San Francisco de Asís, en este nuevo lugar, ya que inicialmente estaban adosados a las primeras columnas de la nave central de la iglesia. En esta primera sala, situado entre dos arcosolios, vemos la imagen del Cristo de la Salud. Para quien no lo sepa, arcosolio, del latín arcus, arco, y solium, sepulcro o sarcófago, es un término arquitectónico que se aplica al hueco abovedado con forma de arco, usado como lugar de enterramiento ya desde los tiempos de las catacumbas. Con la llegada del estilo gótico, a principios del siglo XIII, se recupera este tipo de tumbas, situándolas ahora en los muros de iglesias y catedrales. Volviendo a la imagen del Cristo de la Salud, se trata de una obra relacionada con la escuela de Berruguete, de principios del siglo XVII, que procedía del sepulcro de los Gamarra, ubicado en la nave de la Epístola, siendo trasladado cuando se levantó el altar de la Virgen de Fátima, hoy también desaparecido. Dentro del arcosolio de la izquierda encontramos el relieve de la degollación del Bautista, que formaba parte del anteriormente mencionado retablo de San Esteban. En el arcosolio de la derecha vemos que en su parte superior hay un relieve de San Pedro regalado, elevado al cielo por unos ángeles. Este relieve formaba parte del retablo de San Francisco. En la parte inferior encontramos 4 tallas sobre pedestales prefabricados de madera. De izquierda a derecha las tallas corresponden a San Saturio, patrón de Soria. Lleva un relicario incrustado en el pecho y se desconoce la procedencia, aunque se sabe que es una talla del siglo XVII. A continuación vemos una talla de la Purísima con el Niño de principios del siglo XVI, procedente del altar de esta capilla funeraria, que ya dijimos que estaba bajo esa advocación. Se desconoce la procedencia de las 2 tallas restantes, un obispo y un San Antonio de Padua con el Niño Jesús, fechado en el siglo XVIII. La sala contigua contiene una colección de obras interesantes. Una de ellas es la Virgen del Tremello, talla de finales del siglo XII, proveniente de la ermita de San Martín de Tremello. Esta talla ha sido una de las piezas más viajeras del museo, habiendo estado en la exposición Silos y su época, celebrada en Madrid y Barcelona el año 1973. En 1996 se exhibió en Bruselas, en la exposición Las Edades del Hombre. También podemos contemplar en esta sala un Cristo crucificado y una talla de un San Juan Evangelista, ambas piezas procedentes de lo que quedó de un calvario originario de la ermita del Santo Cristo de Reveche. La imagen de San Juan estuvo presente en la exposición Las Edades del Hombre, celebrada en Valladolid el año 1989. También figuran 2 tablas hispano-flamencas de finales del siglo XV, probablemente procedentes del desaparecido monasterio de San Pedro y en las que se representan santos emparejados. En una pequeña sala intermedia que habitualmente no está a la vista del público, entre la sacristía y la iglesia, pudimos contemplar una cajonería en madera de nogal, decorada con grutescos. En el siglo XVIII, cuando se cegó la puerta gótica, se convirtió el primer cuerpo de la torre en un coro elevado. Anteriormente, en el siglo XVI, a ambos lados de la torre se construyeron las capillas del Rosario y la del Cristo de la Paciencia. La arquitectura de la primera se encuadra dentro del gótico tardío y luce una cubierta de crucería con bóvedas de terceletes, y en las claves aparecen florones con las figuras bíblicas de Abraham, David, Moisés, Daniel e Isaías. La capilla está presidida por un precioso retablo barroco de 2 cuerpos, con distintas tallas. En el cuerpo superior vemos un relieve de la Virgen subiendo a los cielos. Llaman la atención 4 pequeños relieves con la circuncisión, la huida a Egipto, la adoración de los pastores y la Epifanía. En el suelo de esta capilla vemos una pila bautismal y varios capiteles con distintas decoraciones, siendo todas las piezas de origen románico, procedentes unos de San Pedro de Gumiel y otros de ermitas desaparecidas.
Destaca uno de los capiteles que apoya sobre 4 fustes cruzados. Al otro lado de la torre está la capilla del Cristo de la Paciencia, donde encontramos la figura de un Cristo crucificado del siglo XIII. A continuación llegamos al baptisterio, que se configura mediante una capilla semicircular, en cuyo centro se ubica una pila bautismal de finales del siglo XV, decorada por su exterior con 12 arcos y las figuras de los 12 apóstoles. En los paramentos verticales del baptisterio hay una colección de relicarios procedentes de otras iglesias, ermitas y monasterios ya desaparecidos. Se dice que en el año 1810, para evitar su profanación por las tropas francesas durante la invasión napoleónica, fueron trasladadas a la iglesia de Santa María de Gumiel. A la vez que se construía el coro, se aprovechó para realizar la plataforma sobre la que se montaría el órgano. En la actualidad, el órgano está totalmente inservible, faltándole muchos elementos y, según dicen, sin posibilidad de recuperarlo. Una pena porque es precioso. El altar de la Virgen de la Soledad se ubica detrás del órgano, en el lado del Evangelio y junto al baptisterio. Es de estilo barroco y ha sido restaurado recientemente. En el cuerpo superior podemos apreciar un relieve con la aparición de la Virgen a San Ildefonso, mientras que a los pies del mismo vemos un impresionante Cristo yacente, con una notable característica: es articulado. Esta talla se atribuye a la escuela castellana. Tanto la talla de la Virgen de la Soledad como la del Cristo yacente salen en la procesión del Viernes Santo. Entre este altar y el de Santo Domingo de Guzmán podemos ver parte del sarcófago de Fray Diego Velázquez, que fue cofundador de la Orden de Calatrava y que murió en el año 1196. La pieza proviene del desaparecido monasterio de San Pedro y se desconoce qué pasó con la tapa. Llegamos ahora al altar de Santo Domingo de Guzmán, mencionado al principio de este vídeo. Se trata de un retablo de 2 cuerpos de estilo barroco, datado en el año 1726. Está presidido por una talla del santo. En el siguiente tramo de la nave del Evangelio podemos ver la capilla de San Miguel, otro retablo barroco atribuido a Félix Fresno. Como su propio nombre indica, está presidido por una talla del arcángel San Miguel matando un dragón. Y con esto acabó nuestra visita a la iglesia de Santa María de Gumiel de Izán. Aunque ya era noche cerrada cuando salimos de la iglesia, aprovechamos para dar un pequeño paseo por el pueblo, en el que apenas había personas transitando, pero era agradable pasear por sus estrechas calles disfrutando de su tranquilidad y de su arquitectura sencilla pero con todo el encanto de los pueblos castellanos. Si queréis visitar Gumiel de Izán, abajo en la descripción del vídeo os dejamos un teléfono de contacto donde podréis concertar cita para visitar la iglesia, y si queréis una información más amplia, profesional y concienzuda sobre la misma, no dejéis de visitar el magnífico blog de Sira Gadea, cuyo enlace os dejamos también en la descripción del vídeo, en el que explica con todo lujo de detalle toda la historia de este precioso templo. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para que YouTube os avise cuando publiquemos el siguiente trabajo, y no olvidéis dejarnos un like. Nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo.